No se te escucha, hermano. Perdón. Muy buenas noches, queridos y queridas hermanas de esta comunidad que se une en línea cada semana con nosotros. Como ustedes saben, nos encontramos transmitiendo desde la ciudad de Querétaro, Querétaro en el centro de la República Mexicana. Saludamos a cada uno de los hermanos que se conectan con nosotros desde distintos países y de distintas partes del mundo para compartir con nosotros un programa más de charlas bíblicas. Este miércoles, ya 17 de septiembre del 2025, queridos hermanos, quien les habla, un servidor, Armando González Basaldúa. Y bueno, aquí está ya también con nosotros nuestro querido y amado hermano José Antonio Septién González de Cosío, al quien le damos las muy buenas noches, querido hermano. ¿Cómo estás? Vamos a activar aquí el micrófono del hermano. ¿Cómo estás, querido hermano? Muy bien, hermano. Muy contento y muy agradecido con el Señor por volverte a ver y estar con nuestra amada audiencia esta noche. Muy bien, querido hermano, pues agradecemos también a los hermanos que colaboran con nosotros en la difusión del programa, por su disposición, por su tiempo, por su asistencia en aspectos técnicos y aspectos de audio que son muy importantes para nosotros. El Señor les recompense a todos ustedes. Igual, hermanos, saludamos y agradecemos a todos nuestros queridos hermanos que retransmiten este programa desde sus perfiles, hermano, para pues ir contribuyendo a la difusión del programa, mi querido hermano. Ya estamos en septiembre, hermano. Caray, A sí. la mitad del mes de septiembre, una y dos, entramos al capítulo 5. Sí. Ya estamos, pensamos que al ritmo que llevábamos no íbamos a tener posibilidades de entrar a la segunda epístola, pero creo que sí, ¿verdad, hermano? Yo creo que sí nos va a dar tiempo de entrar. A la segunda epístola del apóstol Pedro, hermano. Y bueno, el primer bloque de versículos que nos toca con respecto al capítulo 5 son los que tienen que ver con la parte final, hermano, de lo que Pedro escribe, del versículo 1 al versículo 11, y hacia el final, hermano, ya los últimos versículos, que en realidad son pocos, mi querido hermano, Sí. bueno, pocos con respecto a lo que hemos venido viendo, ¿no? Pero estamos hablando básicamente de tres versículos que representan los saludos finales del apóstol Pedro de esta primera epístola, hermano. Entonces, pues, si no tienes otro comentario adicional, pues pasaremos a darle lectura, hermano. Magnífico. Espero que podamos ir haciendo pedacitos última parte del apóstol. Entonces, le voy a dar lectura, mi querido hermano, voy a leer de la Biblia textual 4, del versículo 1 al versículo 11. Y dice lo siguiente: exhorto a los ancianos entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, también partícipe de la gloria que está a punto de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, según Dios, no con avaricia de ganancia material, sino de buena voluntad, no enseñorándonos de las heredades, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Igualmente, jóvenes, sed dóciles a los ancianos, y a todos, unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte a su tiempo,
echando toda vuestra ansiedad sobre de él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, velad. Vuestro acusador, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidle, pues, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestra hermandad en el mundo. Y el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, después que padezcáis un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá, establecerá. A Él sea la gloria, a Él sea, perdón, la soberanía por los siglos. Amén. Querido hermano José Antonio Septién, esto es lo que dice este bloque de versículos. Y pues hay cosas que decir, ¿no, hermano? Hay cosas que ¿no? apuntalar, hay cosas que, pues, reforzar, quizás, hablar de la parte constitutiva, que me gustaría mucho que tú lo hicieras, aunque ya hablamos hace mucho tiempo acerca de esto, con respecto a la cuestión del versículo 1, luego, donde el apóstol dice, exhorto a los ancianos entre vosotros, y luego él dice tres cosas importantes. La primera de ellas es que dice, yo anciano también. Esa es la primera. Cuando dice que exhorto a los ancianos entre vosotros, dice, yo anciano que a las cuales les dirige la carta, las que leímos en el capítulo 1 del versículo 1, los destinatarios de la carta. Entonces, habla de la parte constitutiva en el sentido de que los ancianos, bueno, me gustaría que tú comentaras con respecto a esto, ya me dirás cuál es la palabra que se utiliza en griego para esto y todo, pero los ancianos, una parte, y dice, y yo anciano también, es decir, él forma parte porque a través de la carta, hermano, vemos una actitud de servicio, Se corta tu sonido, desapareció la una imagen. actitud de referencia en términos de el orden para los cristianos que hay en estas congregaciones, vamos a llamarle así, que bueno, al final forman parte de la iglesia, de hermanos que el apóstol hace puntualmente referencia a ellas. Y si tú te fijas, más adelante, por ahí del versículo, igualmente, jóvenes, sed dóciles a los ancianos. Repítelo, hermano, que se cortó la imagen. Sí, te digo que estaba yo hablando de la parte constitutiva de los ancianos, es decir, evidentemente había gente de buen consejo, los ancianos, pero también, hermano, ahí en el versículo 5 habla de otra parte del mismo grupo congregacional, que son los jóvenes. Dice, igualmente jóvenes, sed dóciles a los ancianos, y todos Se cortó, hermano. parte, la primera parte de este bloque de ejercicios, perdón, de versículos, donde se dice claramente que él es anciano también. Otra cosa que se dice es, y testigo de los padecimientos de Cristo, como segundo lugar. Y como tercer lugar dice, también, o sea, aparte de ser anciano y testigo de los padecimientos de Cristo, también partícipe de la gloria que está a punto de ser revelada.
Eso es lo que este primer versículo sostiene. Una parte importante es que a través de estos 4 capítulos que hemos visto, el apóstol constantemente hace referencia a esa postura que tiene de apóstol y de anciano y de servidor de la iglesia, hermano. De manera muy puntual, si tú observas, por ejemplo, vamos a retrocedernos, hermano, tantito al capítulo 4, porque el capítulo 4 está, por todos lados vemos esto que el apóstol tiene dentro de su corazón con respecto a la iglesia. Y dice, teniendo ante todo ferviente y constante amor entre vosotros, porque el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuración. Fíjate, hermano, sirviéndoos entre vosotros según el don que cada uno recibió, como buenos administradores de la multiforme gracia. Si alguno habla, hágalo conforme a los oráculos de Dios. Si alguno sirve, sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y hermano, tenemos todos los 4 capítulos que hemos visto plagados de este tipo de consejos. Yo solamente pongo ahí un botoncito para que lo podamos observar, pero esa es toda la carta, hermano. Es decir, constantemente enseñando, exhortando, llevando al buen camino de la palabra de Dios a los miembros de las congregaciones que ya se habían pues constituido, creo yo, hermano, que pues esto ya estaba, ¿no? Cuando al principio de la carta, cuando él dice Pedro, un apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, vemos claramente, hermano, que estos ya tenían una constitución a la cual él estaba haciendo referencia. ¿Sí? El segundo punto, hermano, se me hace de extrema importancia, que es el punto donde él reconoce y da un elemento de autoridad apostólica, hermano, al decir que él es testigo de los padecimientos de Cristo. Y si me permites poner unos 3, 4 ejemplos, querido hermano, con respecto a esto, porque, mira, hermano, yo creo que en el plan eterno de redención, ese del cual ya hemos hablado otras veces, este plan en el cual Dios diseña, en el cual Dios planea, pues si valga de decir la palabra planea, la redención del hombre, este plan establecido en la eternidad antes de que el mundo fuese. Hemos dicho que hay muchas cosas que el Señor hace con una inteligencia divina espectacular, hermano. Yo he quedado asombrado, y a lo mejor es por el tipo de formación que tengo, hermano, en el sentido de que pues mi formación es ingenieril y muchas veces apunta siempre a este tipo de procesos y de cuestiones de ese tipo, pero me llama poderosamente la atención cómo Dios planeó de manera íntegra, completa y a veces incomprensible quizás hasta el día de hoy por muchos de nosotros, lo que refiere a los elementos particulares del plan de redención. En este plan de redención estuvo diseñado el darnos su palabra, el darnos su Espíritu Santo, en dotarnos del hombre nuevo, en el dotarnos de la constitución de una iglesia que nos permitiera todo esto, no dejarnos solos, hermano, no dejarnos solos ante la atrocidad
de las consecuencias de la caída, hermano. Y dentro de este plan, hermano, también estuvo diseñado el asunto que tenía que ver con la conformación de un fundamento apostólico, hermano. Y no solamente eso, sino la actividad propia del fundamento apostólico. Uno de los elementos fundamentales que Dios hace con el fundamento apostólico es darles autoridad divina delegada por Cristo. Y esto es increíble porque entonces, hermano, nuestra escritura escrita por los apóstoles tiene autoridad divina. Tiene toda la autoridad de parte de Dios para que todas sus palabras, todas estas que hemos leído y que estamos sosteniendo y repitiendo y constantemente señalando, vienen de parte de Dios. Y los apóstoles identificaron muy bien esto, hermano. Y uno de los elementos que ellos retoman de todo esto es haber sido testigos, de los testigos presenciales de los padecimientos de Cristo. Y este argumento, pues, obviamente revienta, pero al catolicismo totalmente. Porque entonces su sucesor, el que ellos dicen que es el sucesor de Pedro, pues no cumple este requisito, hermano. Así de fácil. No cumple el requisito de haber sido testigo de la resurrección y menos de los padecimientos de Cristo. Pero ellos constantemente se encargan, hermano, de estárnoslo señalando. Pablo dice, yo apóstol con ellos también vi al Señor resucitado. Se me apareció y repite 3 veces a través del libro de los Hechos, con diferentes aristas, cómo el Señor llegó a su vida y cómo el Señor pues se presentó vivo, y no una vez, ¿no? O sea, se le presentó vivo en una ocasión que es extraordinaria y que ahorita no lo voy a decir, pero lo veremos, ya lo hemos dicho, pero es una situación muy extremadamente conmovedora. Pero, hermano, si tú me permites, vamos, por ejemplo, al Evangelio de Juan, en el capítulo 15, hermano, hacia el final, 15:26, donde el Señor Jesús está hablando acerca de la venida del Espíritu Santo como un elemento más de los que acabamos de platicar. Dice lo siguiente: cuando venga el Paracletos, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y fíjate cómo remata el versículo. Y vosotros también, les dice el Señor Jesús, sois testigos, porque estáis conmigo desde un principio. El Señor Jesús hace un énfasis, hermano. Y este énfasis es recuperado en cada carta apostólica como un elemento fundamental de su autoridad apostólica. Y ahí el Señor se lo está diciendo. Vosotros también sois testigos, dice, con toda claridad, porque estáis conmigo desde un principio. Ahorita ya no me voy a referir más que al dicho del Señor Jesús, pero ahora me voy a referir a puros dichos de Pedro, hermano. En este sentido, Pedro en cada uno, miren, vamos a leer el primer discurso, hermano, que Pedro da una vez caído, ahora sí que el Paracletos, ¿no, hermano? Vamos a Hechos 2:29, mi querido hermano.
Hechos 2:29 y siguientes, hermano, voy a darle lectura. Hechos 2:29 y siguientes dice, es Pedro refiriéndose en ese primer discurso que realmente es un discurso extremadamente importante porque Pedro revela cuestiones doctrinales de suma importancia. Hechos 2:29 dice, se dirige a los israelitas y dice, varones hermanos, se os puede decir con franqueza acerca del patriarca David, que no solo murió, sino que también fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta este día. Pero siendo profeta y habiendo sabido que Dios le juró irrevocablemente sentar en su trono al fruto de sus lomos, previéndolo habló acerca de la resurrección de Cristo, que no fue desamparado en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y al hablar en plural, se está refiriendo no solamente a él, se está refiriendo a todo el bloque apostólico, a los 12 apóstoles. Y hace énfasis a este Jesús con toda claridad. Resucitó Dios poniéndolo en equiparación con un hombre mortal como era David, donde dice murió y el sepulcro está aquí con nosotros, pero al Señor Jesús no lo retuvo la muerte ni nada, que no fue desamparado en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hace un énfasis en eso, hermano. Hace un énfasis puntual. Vamos a pasar al ahí mismo adelantito en Hechos. En Hechos 3, hermano, 12, si me permites. Hechos 3:12 en adelante, voy a leer. Y otra vez, estoy haciendo referencia a Pedro propiamente porque estamos en la carta de él. Dice, y al ver esto Pedro declaró al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué claváis los ojos en nosotros como si, como si por nuestro poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? Está hablando de una sanación. El Dios de Abraham, de Isaac, Jacobo, el Dios de nuestros padres, glorificó a su siervo Jesús, a quien por cierto, nuevamente, vosotros entregasteis y rechazaste en presencia de Pilato, cuando éste había decidido soltarlo. Pero vosotros negasteis al santo y justo, y pediste que os fuera concedido un hombre homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Nuevamente hace referencia a que fueron testigos de la resurrección y obvio de los padecimientos de Cristo, como lo dice en su carta. Lo hace de manera muy, muy importante. Quiero citar, tengo varios textos, hermano, pero quiero citar uno muy importante y con esto te cedo la palabra, hermano, para no consumir demasiado tiempo. Es el que tenemos en Hechos capítulo 10, hermano, versículo 34 en adelante. Es el asunto de Cornelio, ¿te acuerdas, hermano? Dice lo siguiente, estoy en el capítulo 10 del libro Los Hechos, versículo 34. Con esto culmino, hermano, con algunos énfasis importantes. Dice lo siguiente, nuevamente, entonces Pedro,
sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Envió la palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena noticia de paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todos. Vosotros sabéis la noticia divulgada por toda Judea, el bautismo. Este anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y fíjate cómo dice el versículo 39, hermano. Importante. Y nosotros, es decir, el Se congeló, hermano. cosas que hizo. Dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo, tanto en la región de los judíos como en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día y le concedió hacerse visible. Fíjate qué importante aquí, hermano. Le dice, y concedió, después de resucitado, hacerse visible. Es decir, se presentó vivo. Pero fíjate lo que dice Pedro, hermano. No a todo el pueblo. O sea, no a todos. Sino a quién. Sino a unos testigos. Y ahí va. Designados de antemano por Dios. Fíjate lo que ya sabían los apóstoles, hermano. Que habían sido designados de antemano por Dios. Es decir, estuvieron en el plan eterno de redención. No eran cualquieras. Como Pablo posteriormente dice, como fueron elegidos antes de la fundación del mundo. Qué maravilla. Y dice así, sino a unos testigos designados de antemano por Dios, con él, después que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó que proclamáramos al pueblo y declaráramos solemnemente que este es el juez de vivos, designado antes de la fundación del mundo. De este dan testimonio todos los profetas. Todo el que cree en él recibe liberación de pecados por medio de su nombre. ¿Qué tal, hermano? Extraordinario. Y Pedro, pues no se cansa, hermano, de estarnos repitiendo eso. Al decirnos en esta carta, en el versículo 1, que él no solamente es anciano, sino, hermano, que viéramos la segunda de Pedro, que la vamos a ver ya en próximos días, solamente como referencia, segunda de Pedro, capítulo 1, solamente como referencia y tratando de armonizar lo que estoy diciendo. Segunda de Pedro, capítulo 1, hermano, versículo 16. No voy a leer el contexto, sino solamente voy a leer. Dice fábulas artificiosas. Hermanos, lee otra vez que se había cortado. Dice lo siguiente, repito, queridos hermanos, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de Jesucristo, Señor nuestro, siguiéndolo fábulas artificiosas, sin amén.
Amén. Se cortó otra vez, hermano. Dice, hace el énfasis, hermano. Y el énfasis es, dice, no hemos venido con fábulas artificiosas, sino como testigos oculares de su majestad. Ahí está bien. Es decir, vuelve a hacer un énfasis importante con lo que tiene que ver con el aspecto de testigos, porque esto les da autoridad. Querido hermano Septién, ¿qué opinas? Bueno, hermano, que has venido señalando a lo largo de todos estos estudios de Pedro, has venido señalando aspectos que generalmente pueden pasarse por alto con respecto al valor autoritativo de la palabra de los apóstoles como enviados particulares de Lo escucho Dios. bien, ¿eh? Baja tantito tu micrófono, hermano. Un poquitín. Tu micrófono para que se oiga un poquito más fuerte, hermano. Sí, hermano. Bájalo tantito nada más. Lo tienes un poco arriba. Ahí así. Ahí sí. Has hecho énfasis en el valor del testimonio de los apóstoles. Y con esto, hermano, vuelves a vuelves una y otra vez a poner énfasis en el valor salvífico de la palabra, el valor que tiene en la dirección de la iglesia y de nuestra vida. Yo creo que es muy importante. Y fíjate, Pablo aquí, en esta primera carta, bueno, Pedro. pues Me Pablo se, parece que está mal de la garganta. Pedro se Lo dirige a siento. la iglesia perseguida, exhortando a los ancianos a prueba. Y nosotros vemos aquí este tono, podemos decir, pastoral, cercano, lleno de autoridad apostólica y con esto lleno de consolación, porque Pablo y Pedro y los demás apóstoles no están hablando por su cuenta, no es una aportación meramente religiosa, sino es Dios hablando a través de ellos y fortaleciendo la voluntad, el ánimo de sus santos. Y bueno, mira, aquí en el versículo 1, como tú señalabas, se presenta él como anciano, fíjate. Exhorto a los ancianos entre vosotros. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, también partícipe de la gloria que está a punto de ser revelada. Fíjate, esta exhortación fraterna. Pedro no se presenta solo como apóstol, lo cual ya ha hecho en el primer versículo de esta carta, sino ahora se presenta como anciano entre ancianos. Y ahorita vamos a hablar sobre el significado de esta palabra anciano. Él da muestra de humildad, da una muestra de cercanía con los santos de Dios. Y por supuesto, esta autoridad aquí la presenta Pablo, como ya tú lo has puesto bien, citando segunda de Pedro y citando en otras ocasiones primera de Juan en el preámbulo de la carta, en los primeros 10 o 12 versículos, cómo es que los apóstoles tienen autoridad por cuanto han sido enviados por el mismo Cristo en primer lugar, han sido testigos oculares de su majestad. Y aquí, en esta parte del capítulo 5, fíjate que se presenta y presenta su autoridad basada en su experiencia personal.
fíjate como también tú lo señalabas, se presenta como testigo de los padecimientos de Cristo. Es decir, que su legitimidad, la legitimidad de Pedro, proviene de haber visto y compartido el camino del Señor y haber estado cerca de él en el momento de su pasión. En segundo lugar, dice que él es participante de la gloria venidera y la autoridad se basa pues también como un participante de la gloria venidera, es decir, su esperanza, la esperanza del apóstol, es escatológica. Se refiere a los últimos tiempos. La palabra escatología significa todas aquellas cosas que se conectan con el final de la era, con la resurrección, por supuesto, con la venida de Cristo, con el juicio y con la gloria que nos aguarda en esta inauguración que va a ser Cristo de la era venidera. Entonces, la experiencia de Pedro es escatológica y motiva de esta manera a servir, a que nos sirvamos unos a otros con la mirada en el futuro. Y además, fíjate, reconoce la tarea de otros que en esta capacidad comparten las labores y la responsabilidad del cuidado de la iglesia. Dice, yo anciano también con ellos. Es decir, que en las iglesias apostólicas había una pluralidad de ancianos, no uno solo. Y a esto me voy a referir un poquito más adelante. Y quiero pasar al versículo 2, donde él exhorta a los ancianos y dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, según Dios, no con avaricia de ganancia material, sino de buena voluntad. Y aquí podemos nosotros ver con estas palabras cuál es la naturaleza de este servicio al que tú también te referías, regresando al versículo 10 del capítulo 4 de esta carta, donde dice, sirviéndoos entre vosotros, según el don que cada uno recibió como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hágalo conforme a los oráculos de Dios. Si alguno sirve, sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. Entonces tenemos aquí, hermano, en esta parte, la naturaleza de este servicio, que es apacentar, nutrir, guiar, proteger. Y tenemos con esto la imagen de una especie de pastor hacia su rebaño. La iglesia es la grey de Dios, no es propiedad de líderes de ninguna naturaleza. Y también creo yo que es importante señalar aquí que cuando el Nuevo Testamento habla de la actividad de pastorear, tenemos que señalar inmediatamente que este pastorear significa cuidar, siguiendo el valor de la palabra, y de hecho de dos palabras muy importantes que son sinónimas, que veremos un poquito más adelante. Cuidar. Cuidar es una función del que pastorea, pero pastorear no significa tomar el lugar de prominencia, no significa monopolizar toda la actividad de la enseñanza, de la instrucción, porque para esto están todos los hermanos, cada uno de ellos, y de las hermanas que han recibido dones del Espíritu.
Entonces, en la iglesia primitiva no había predicadores como los conocemos hoy en día. El centro del culto cristiano no era la predicación, sino era el desempeño de los dones espirituales que se manifestaban en cada uno de los creyentes, y todo apuntando hacia la idea fundamental del cuidado y de la ayuda de los hermanos. Entonces, el carácter, además, esto en cuanto a la naturaleza del servicio, y en cuanto podemos decir, en cuanto al carácter del servicio, dice Pedro que no se haga por obligación, que no es por fuerza, sino que es por convicción y por amor, es decir, voluntariamente, no por interés económico, no por ganancia deshonesta, sino con una disposición sincera, con ánimo pronto. Y esto desemboca de manera muy natural en el versículo 3 al hablar del estilo del liderazgo, de la dirección. A mí no me gusta usar la palabra liderazgo porque evoca una serie de ideas que tienen más que ver con la estructura de las corporaciones modernas, o de los gobiernos, o de las fábricas, o de las oficinas. Una palabra muy común que lamentablemente creo yo que ha anidado dentro de la idea de la estructura de la iglesia. Pero podemos hablar, más que de liderazgo, de cuidado. Dice, por ejemplo, no enseñoreándoos, versículo 3 del capítulo 5. No enseñoreándoos de las heredades. Fíjate qué interesante la traducción de la Biblia textual, cuarta edición. No enseñoreándoos de las heredades, sino siendo ejemplo de la grey. O sea, ¿cómo es esto? Bueno, Pablo está diciendo que siendo ejemplos de la grey significa sin autoritarismo. No se trata de dominar ni de controlar, sino de cuidar. Y también Pedro destaca aquí la idea de una dirección, de un cuidado espiritual, no de una tiranía. Más bien, como dice aquí, siendo ejemplos de la grey, es decir, el anciano guía principalmente con el testimonio de su vida. Y este ejemplo de la grey debe ser un modelo visible de la fe. ¿Cómo se puede vivir en tiempos conflictivos, en tiempos difíciles como fueron aquellos que vivió la comunidad aquella de Pedro, o como los estamos viviendo nosotros en el siglo XXI? ¿Cómo podemos nosotros mostrar con nuestro ejemplo, con nuestra manera de vivir, de hablar, con esta esperanza que debe notarse y este amor que debe sobresalir entre nosotros, diciendo, es posible vivir en la obediencia de Cristo, es posible ser un verdadero seguidor de Cristo? Y el versículo 4, por ejemplo, que habla de la recompensa, de la recompensa futura de servir de esta manera, no enseñoreando de las heredades, sino siendo ejemplos, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible, la corona que no se marchita, de gloria. Y aquí Pedro presenta a Cristo como el pastor. Él sí es el pastor supremo. Yo soy el buen pastor. Y el título recuerda que todo servicio de ayuda y de cuidado pastoral está bajo la autoridad de Cristo. Y los ancianos son cuidadores delegados por el mismo Cristo. No se levantan por su cuenta,
No se levantan por una corazonada o por un deseo más o menos vago o cierto de querer servir, sino con, con una dotación espiritual especial que el Señor da. Y la promesa, pues es una promesa de recompensa, una corona incorruptible de gloria, que no es terrenal, que no es perecedera, sino eterna. Y por supuesto motiva a la fidelidad, aún en medio del sufrimiento. Y, y bueno, yo creo, hermanos, que el servicio como anciano, el servicio pastoral de los ancianos, es un llamamiento divino que no procede de la ambición humana. Y el servicio de ayuda de los ancianos se define por humildad, por servicio, por ejemplo, y por supuesto, y no por poder ni por control. Y la motivación última no está simplemente en recibir recompensas presentes, sino en la corona eterna que Cristo va a dar a todos sus siervos fieles. Así es que nos damos cuenta de esta humildad del apóstol, del apóstol Pedro cuando se presenta aquí como anciano, como uno que cuida, no solamente uno que tiene autoridad apostólica y es un instrumento de la revelación de Dios, sino a la vez uno que sirve, uno que está ahí y que sirve en un plan de igualdad con todos aquellos otros ancianos que Dios ha levantado. El anciano junto con otros ancianos, ¿verdad? Y bueno, yo creo que no hay nada, no hay nada más ajeno a la manera como se estructura la iglesia del Nuevo Testamento que los sistemas piramidales de autoridad de las iglesias que surgieron en la Reforma del siglo XVI hasta las iglesias de nuestros días. Todas ellas son gobernadas por una sola persona, por el pastor. Y no está presentándose Pablo como pastor, está presentándose como anciano en medio de otros ancianos. Y hay ciertas denominaciones que parecen entender la manera del Nuevo Testamento de cómo debe dispensarse el servicio espiritual a los creyentes. Y muchas de estas denominaciones, algunas, no muchas, admiten la presencia de dos o más ancianos y no obstante, arriba de estos ancianos en una especie de sucesión de autoridad, de menos a más, en la cima se encuentra siempre el pastor que lo dirige todo o casi todo, incluyendo a los ancianos mismos. Y yo creo que es fácil de ver que en las iglesias evangélicas la figura clave sin la cual no puede haber unidad, no puede haber dirección y en última instancia no puede haber iglesia, es el pastor. Pero en Primera de Pedro tenemos una dirección diferente al señalar no la presencia de una sola persona en las labores del cuidado y de la ayuda, sino de una pluralidad de ancianos. Y hermanos, bueno, yo entiendo perfectamente que este no es el lugar donde podemos hacer un estudio detallado de este tema, dado que anteriormente, en programas anteriores de charlas bíblicas, hemos abordado extensamente este tema y para quien quiera saber más de nuestros oyentes, les animamos a que busquen esta información, la que pueden encontrar en YouTube, donde tenemos muchísimos programas. ¿En qué programa? ¿En qué serie? La serie creo que se llama La Iglesia, si no me equivoco, pero
Se llama Anatomía de la Iglesia. Anatomía de la Iglesia se llama. Ahora una manera de acceder a ella, hermano, es entrando a la página de Facebook donde está Charlas Bíblicas. O sea, cuando tú entras a la página de Facebook de donde está Charlas Bíblicas, donde viene un recuadro que dice detalles, donde viene un correo electrónico, abajo del correo electrónico viene una liga considerable que dice sitesgoogle.com. Si ustedes le dan clic ahí, los lleva inmediatamente a los programas de YouTube. YouTube. Hmm. Así, directamente entran a la página de charlas bíblicas, hay un recuadro a la izquierda que dice detalles, ahí viene una liga grande que dice sites.google.com con Site una se serie escribe CITES. de sites, de sitios, sites, Ujú. google.com y luego viene una serie de referencias. Eso los lleva directamente a los videos de YouTube que hemos de alguna manera hecho durante 8 años, hermano. Todas las Hmm. series. Todas las series. Y hay una serie que se llama Anatomía de la Iglesia. Y dentro de la serie Anatomía de la Iglesia, los últimos 5, más o menos, los últimos 5 programas hicimos referencia a esto que tú estás diciendo. Ujú. Bueno, tú me preguntabas acerca de la palabra griega. Ujú. Y de una manera breve vamos a decir que la palabra griega que se traduce como anciano, en los contextos del servicio a la iglesia, es presbíteros. Esa es la palabra griega, presbíteros. Ahora, esta palabra puede significar cuando menos dos cosas. Puede significar a personas que ya están entradas en años, o puede también denotar a creyentes que han caminado por un buen tiempo con el Señor y lo conocen en el terreno de la experiencia, así como por el conocimiento que tienen de su palabra. Y la palabra anciano, presbíteros, tiene como sinónimo otra palabra griega muy importante que es episcopos. Estas dos palabras se han transliterado. Por ejemplo, en lugar de traducir directamente presbíteros, se translitera como presbítero. Episcopos tiene que ver con Timoteo, hermano, de que el que anhela obispado, buena obra desea. Sí, así es. Episcopos, pues se translitera como obispo, obispo y presbítero, la otra. Pero ambas palabras son sinónimas, como voy a pasar rápidamente a comprobar. Y estas dos palabras tienen una clara referencia a la ayuda y al cuidado que los tales se ofrecen a la iglesia. Es muy interesante que la Biblia textual cuarta edición traduce episcopos como el que cuida o el No cuidador. es, no es un superior. ¿Verdad? Y este uso como sinónimos, por ejemplo, lo podemos ver en el capítulo 20 de los Hechos, en los versículos 17 y en el versículo 28. Rápidamente dicho, en este pasaje Pablo va de camino a Jerusalén y va recorriendo a las iglesias que fueron plantadas por él y por y el ayudante que siempre lo acompañaba, Silvano o Timoteo y en otro tiempo Bernabé. Estaba Pablo a punto de llegar a la comunidad de Éfeso y antes de llegar desde Mileto, envió un recado y mandó llamar, dice el versículo 17, a los ancianos de la iglesia. Ahora, notemos que no manda llamar al anciano, ni manda llamar al pastor,
sino manda llamar a los ancianos de la iglesia. Notemos el plural como aquí también en Primera de Pedro. Ahora, cuando estos ancianos acudieron a Pablo, él, el apóstol, compartió con ellos asuntos muy importantes que iban desde una defensa de la honestidad y de la claridad de miras de su servicio como apóstol hacia ellos, previniéndoles de la aparición de lobos feroces, dice, que entrarían entre ellos y que no perdonarían al rebaño, dice el versículo 29 de este capítulo 20 de los Hechos. Y se refería a hombres que se levantarían hablando perversidades para arrastrar a los discípulos tras sí. Ahora noten ustedes que en el versículo 28 le dice Pablo a estos ancianos, a estos presbíteri en plural, les dice: velad por vosotros mismos y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os puso por episcopus, para acentuar correctamente. A los ancianos les dice Pedro que los puso por episcopos, Cuidadores. para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió por su propia sangre. Entonces, los ancianos o episcopos, que son palabras sinónimas, así las emplea Pablo aquí. Noten cómo a los ancianos les dice episcopos, a los presbíteros les dice episcopos. Estas dos palabras tienen ciertamente un significado ligeramente distinto. La palabra anciano significa, e igual puedo decir que la palabra episcopas en este contexto de la iglesia son aquellas personas que actuaban como modelo de madurez para aquellos miembros que acababan de convertirse, aquellos miembros de la iglesia menos maduros. Y en el idioma griego, anciano, presbítero, sencillamente significa un santo maduro. Si ustedes quieren, un hermano mayor. Sin que esto, por supuesto, de ninguna manera signifique la idea de un Big Brother. No, absolutamente no. Los ancianos del Nuevo Testamento, por consiguiente, eran hombres y mujeres espiritualmente maduros o maduras, cristianos ejemplares que cuidaban, que oraban por los hermanos, que los buscaban, que los aconsejaban, que los ayudaban, que muchas veces hasta les proveían físicamente cuestiones para su vida personal en el sentido de la subsistencia. Cuidaban, no controlaban, ni dirigían a los demás, sino que más bien estaban al pendiente de los santos y de los asuntos que ocurrían dentro del contexto de la congregación, de la iglesia local. Y los ancianos, Les por estaban cerca. supuesto, no eran figuras decorativas de la organización, no eran predicadores asalariados, no eran clérigos profesionales, ni especialistas religiosos, ni altos funcionarios eclesiásticos. Los ancianos simplemente eran hermanos más maduros, ancianos de hecho, que habían caminado tiempo con el Señor y llevando a cabo funciones reales. Y su labor principal pues era, podemos decir, triple: ser modelos de servicio en la asamblea, motivar a los santos para las obras del servicio y, en las manos del Espíritu, moldear el desarrollo espiritual de los creyentes más jóvenes. Y los ancianos pues eran también aquellos que trataban con algunas de las situaciones muy complicadas en la iglesia.
como podemos verlo allí en el capítulo 15. Recuerdan en el concilio de Jerusalén cómo, fíjense ustedes, se reúnen los apóstoles, se reúnen los ancianos, pero también se reúne la iglesia. Es decir, la iglesia tiene un rol importante. No solamente las situaciones difíciles son dejadas en las manos de los ancianos, sino que participa la iglesia. El rol de la iglesia es altamente participativo en en, en la vida de todos los días. Y los ancianos nunca tomaban decisiones por la iglesia. El método del Nuevo Testamento para la toma de decisiones no era ni dictatorial, ni tampoco democrático. Es decir, el voto del 51%. Levanten la mano los que estén de acuerdo, y si más del 50, si el 51% estaba de acuerdo con algo, eso se hacía. No, porque había entonces un 49% que no estaba de acuerdo. Y esto generaba una división y a veces hasta un resentimiento, sino la manera como la iglesia arreglaba sus asuntos era consensual. Involucraba a todos los hermanos y las hermanas, y el Espíritu de Dios creaba esta, esta unidad consensual. Recordemos que el Señor no es alguien que se fue de la iglesia, sino alguien que está en el centro de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia, el pastor único y verdadero, y no hay otro. Y los cristianos, hermanos, ayudamos, somos en la mano de Dios instrumentos de ayuda, porque esta es también la manera como el Señor bendice a sus hijos y a sus hijas y a todos los que servimos en el cuerpo de Cristo. Dios puede hacer todas las cosas, sí, pero Dios ha decidido que muchísimas cosas sean realizadas a través del amor, de la fe, de la paciencia, de la oración. Y esta manera consensual involucraba a todos los hermanos y hermanas. Quiere decir que si tratando un asunto no toda la iglesia estaba de acuerdo, era un asunto que se dejaba momentáneamente de lado y decía: hermanos, no tenemos un acuerdo total, vamos a orar al Señor y vamos a ver cómo el Señor nos da una unanimidad, un valor de la comunidad que se expresa también sobre todo en las cartas del apóstol Pablo. Entonces, todos estos ancianos, todos estos cuidadores, hermanos, oraban con los ojos abiertos y tenían, podemos decir, sus antenas espirituales bastante agudizadas y levantadas perpetuamente para descubrir y contener a los lobos. Y como hombres y mujeres de más edad espiritual, se buscaba su sabiduría en tiempo de crisis, y cuando hablaban, sus voces tenían el peso de la experiencia, de caminar con el Señor, de entender su palabra, de vivirla y por lo tanto de aplicarla. Y ya que poseían el corazón de esta manera, el corazón, podemos decir, de un pastor, insistiendo que no, porque ustedes pueden encontrarlo en todo el Nuevo Testamento, en la única vez que se utiliza la palabra pastor. Es en el capítulo 4, versículo 11 del libro de los Efesios. Y ahí se combina pastor con maestro. Pero no existía un cargo llamado pastor en ningún lugar. Pablo o los demás apóstoles, cuando fundaban las iglesias, levantaban a un pastor. Levantaban, cuando llegaba el tiempo apropiado, a una comunidad, a una pluralidad
de ancianos. Y generalmente, sobre todo en lo que los hermanos maduraban sobre la base de su ejemplo y de su palabra, ellos generalmente llevaban las cargas de la iglesia, ayudaban a guiar, a proteger, a alimentar a los creyentes más jóvenes hasta que éstos pudieran estar sobre su propio pie. Y dicho pues de manera muy muy sencilla, si ustedes quieren, eran algo así como facilitadores espirituales que proporcionaban ayuda y dirección, abastecían de alimento espiritual, alentaban el compromiso entre los miembros de la iglesia, y ser anciano, por lo tanto, es algo que uno hace en vez de un espacio que uno llena. El rol pastoral que nos conocemos ahora, que así le llaman, el rol pastoral profesional, altamente especializado del protestantismo moderno, es una novedad posbíblica que evoca una tradición sacerdotal que ha sido inventada por los hombres. Y si nosotros trazamos la historia de esto, nos damos cuenta de que en esencia es un lastre de la Iglesia Católica Romana, el sacerdote, que además refleja los pobres y débiles elementos de la economía levítica judía. Ahora quiero terminar con algo que puede llamar, creo yo, mucho su atención. Fíjese que en el texto griego del versículo 3 habla, dice, no enseñoreándoos de las heredades. Y quiero detenerme aquí en las heredades. El griego aquí tiene una palabra muy interesante que es cliros. Se oiría algo así como no enseñoreándose de los cliros, aunque aquí el plural es cliron. No enseñoreándose de los cliron, sino siendo ejemplo para el rebaño. ¿Qué tiene en particular esta palabra cleros o cliros? Bueno, pues que la palabra cliros originalmente significaba suerte o lote, como en el reparto de tierras o en el reparto de herencias. Por ejemplo, en el libro de Josué, en el capítulo 14, vemos cómo el Señor había, a través de Josué, conquistado la tierra y la había repartido. Un reparto de tierras o de herencias. Y de allí la palabra pasó a significar una herencia asignada, como lo podemos ver también en el libro de Deuteronomio o en el Salmo 16, o también la porción de un pueblo. Por ejemplo, se dice que el cleros o cliros de Yahvé es su pueblo. El cliros del Señor es su pueblo, es decir, la herencia del Señor es su pueblo. Y aquí en Primera de Pedro 5:3 emplea Pablo aquí el plural, cliron, refiriéndose a las herencias o a los lotes que pertenecen a Dios. Y la idea sería que cada congregación o grupo de creyentes es el lote, es la herencia que Dios tiene, la herencia que Dios ha asignado para sí, su posesión especial. Como ya también lo decía Pedro en el capítulo 2, versículo 9, ¿se acuerdan ustedes que decía que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo por posesión de Dios,
para que proclamemos las proezas del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Se refiere a la iglesia. Los ancianos no deben dominar a estas herencias de Dios, a este quirón de Dios, porque la iglesia no les pertenece a ellos, sino al Señor. Ahora, en la historia posterior, hermanos, de esta palabra, la palabra cleros o cliros en griego dio origen al término clero. Los ministros apartados llegó a significar no la herencia de Dios, sino los ministros ordenados, los ministros apartados. Pero aquí en este pasaje Pedro no está distinguiendo entre clero y laicos, es decir, entre aquellos que se dedican al ministerio que se le llamó ahora al servicio, y los laicos, es decir, aquellos que son creyentes, que son el pueblo, pero que son de alguna manera distintos y separados del clero. Cuando se inventó esta distinción entre clero y laicos, hubo una separación. Ya no se vieron como iguales, ya no se vieron ellos como la herencia de Dios. Es decir, los que cuidan y ayudan deben cuidar lo que pertenece al Señor. Es otra manera de referirse a la iglesia. La iglesia es el clírón de Dios, lo que le pertenece al Señor, y nadie puede apropiarse de ello como si fueran dueños. Entonces, la iglesia como herencia divina es un concepto muy importante aquí. Cada creyente es parte de aquello que Dios ha reclamado para sí. Y el servicio que los ancianos deben dar a esta herencia divina tiene que ser, como Pedro lo dice aquí, con gran cuidado, no enseñoreándose, no poseyendo a la grey, sino administrando cuidadosamente lo que es de Dios. Y por supuesto, Cierra tu micrófono, Armando. el clero es una idea posterior que, se, que señala algo que Dios no ha querido que sea. ¿Recuerdan ustedes en el libro del Apocalipsis a los Nicolaitas? Eran aquellos que pensaban que eran distintos del resto de la gente. Distintos, quiero decir, del pueblo de Dios. El nicolaísmo fue una especie como de estatus de superioridad dentro de la iglesia que fue cada vez más y más creciendo. Ya para el siglo II, Ignacio de Antioquía ya decía cosas que verdaderamente creaban estupor, sorpresa. Y, por ejemplo, Clemente de Roma, a finales del siglo I, ya comenzaba a usar la palabra cleros para referirse al ministerio, entre comillas, ordenado. Recordemos nosotros que cuando dijo nuestro Señor que Él había venido no para ser servido, sino para servir, la palabra que se usa ahí para el servicio es muy importante. Creo yo que es fundamental para la unidad y el sentido de la iglesia del nuevo pacto. ¿En qué se distingue? ¿Por un clero sofisticado? No, se distingue por un corazón humilde y sencillo de gente que se ama y se ayuda y se cuida. Aunque en Clemente de Roma, a finales del siglo I, cleros no tenía todavía esa carga de clase separada del resto de los creyentes,
sí llegó a tener ese sentido a principios del siglo segundo con Ignacio de Antioquía, que enfatizaba fuertemente la autoridad del obispo. O sea, en lugar de haber varios episcopos o varios ancianos, que es lo mismo, varios presbíteros, Ignacio de Antioquía comenzó a señalar que en cada congregación debería haber una sola persona. De aquí viene la idea también del pastor. Una sola persona. Enfatizaba fuertemente la autoridad de un obispo. Los demás eran sus ayudantes. Los presbíteros, en lugar de ser sinónimos de los episcopos, fueron colocados abajo como ayudantes del episcopo o del obispo. Y ahí sí se enfatiza fuertemente, Ignacio enfatizó fuertemente la autoridad de los obispos, y su mensaje comenzó a elevar a estas personas sobre los demás creyentes. Y ya a principios del siglo segundo, pues nos encontramos una indiferencia casi total hacia el modelo del Nuevo Testamento, que no enfatizaba a una sola persona en el cuidado de la iglesia, sino más bien un sustituto bien definido, el predominio de un solo obispo. Ya no se usaron de manera intercambiable anciano y obispo, como una función vista desde dos diferentes perspectivas. Anciano enfatiza la idea de madurez y obispo acentúa la idea de cuidado, de alimentar, de proteger. Es una función vista desde dos ángulos diferentes, y las personas son las mismas. Por el contrario, ya en Ignacio de Antioquía se eleva al obispo por encima del presbítero, y además se da supremacía al obispo. Ignacio, por ejemplo, escribió una carta a los magnesianos, del cual destaco una oración, una frase aquí, o un par de frases que dice: sean solícitos, decía Ignacio a los magnesianos, sean solícitos en hacer todas las cosas en la armonía de Dios, con el obispo presidiendo en lugar de Dios y el presbiterio en lugar del concilio de los apóstoles. ¿De dónde sacó Ignacio semejante cosa? Bueno, pues esto fue aceptado y fue reconocido lentamente, pero fue aceptado y fue reconocido. En otro lugar, por ejemplo, decía Ignacio: porque todos los que son de Dios y de Cristo Jesús están con el obispo. Y con el tiempo estos obispos de cada congregación se convirtieron en obispos metropolitanos, es decir, en obispos, tenía que haber un obispo que gobernara a los otros obispos, y fue el obispo metropolitano, y de aquí se elevó el famoso patriarcado. De los obispos metropolitanos devino el patriarca. Y en Roma, pues bueno, ahí de entre todos los patriarcas, pues se elevó el patriarca de Roma como la cabeza de todos. Y así fue este asunto. Hay mucho más, por supuesto, que decir de la historia, qué ocurrió en la Edad Media, qué ocurrió en la Reforma Protestante, y la necesidad, hermanos, para nosotros de recuperar esta, esta posición verdaderamente bíblica de vernos entre iguales, amándonos y cuidándonos. Bueno, hermano, ya tomé demasiado tiempo. Pido una disculpa. No, hermano, no te preocupes. Casi nunca nos pasamos del tiempo, pero no pasa nada, hermano. No pasa nada. Pues bueno, yo creo que vamos a pasar a los comentarios de los hermanos. Vamos a leer sus comentarios, sus aportaciones, sus saludos, sus dudas, sus contribuciones a la charla bíblica. Y bueno, damos por terminada la charla bíblica de este 17 de septiembre del 2025, querido hermano.
Bueno, entonces pasaremos a leer. Si gustas, yo leo uno, tú lees otro, yo leo uno, tú lees otro, ¿te parece? Me parece. Dice aquí nuestra hermana María Beatriz Scampini. Buenas tardes, queridos hermanos. Un gusto volverlos a ver y escucharlos. Gracias por estas hermosas enseñanzas. Dice que se encuentra retransmitiendo desde Pinamar, Argentina. Hmm. Adelante, hermano. Nuestro hermano Nardo Villarreal nos saluda. No sé de dónde, pero Villarroel. buenas noches, Villarroel. Dice nuestra hermana Emma Castillo. Saludos fraternos, hermanos maestros y amados maestros y hermanos. Atenta y muy agradecida por estas preciosas enseñanzas que fundamentan nuestro conocimiento de la escritura. Sean muy bendecidos. Gracias, hermana. Adelante, hermano. Muchas gracias. Nuestra hermana Dayana Lista de Saavedra nos escribe. ¿Notaron la palabra que usa Pedro en el versículo 1? Usa la palabra quinonos. Y aquí viene lo interesante. En 4:13 era un verbo, una acción. Aquí es sustantivo. O sea, no está hablando de lo que Pedro hace, sino de lo que Pedro es. Para darme a entender, imagínense al socio de un negocio. Ser un participante es como comprar una acción de una empresa, ¿verdad? Tienes una partecita, pero ser un socio, eso es otra cosa. Un socio lo comparte todo, la identidad del negocio, los riesgos y las ganancias. Su destino va amarrado al de la empresa. Bueno, creo que esto es justo lo que Pedro está diciendo sobre su relación con la gloria que viene. Él no se ve como un espectador que va a recibir un pedacito del premio, para nada. Él es un socio pleno y su identidad y su destino están completamente ligados a esa gloria, igual que el de los ancianos a quienes les escribe. Hermano, muchas gracias por este muy acertado comentario. ¿Tienes algo que decir, mi querido hermano? Abre tu micrófono, Armando. No te oímos. No, mi hermano, estaba yo checando lo que la hermana nos compartía, en el sentido de que al final, efectivamente, del texto viene la palabra quinonos, efectivamente. En 4:13, ¿verdad? No, en 5:1, hermano. Pero también señala No, 4:13. lo que dice que la hermana dice que en el 4:13 se refiere a un verbo y que aquí en el 5:1 evidentemente se refiere a un sustantivo que se encuentra en nominativo, singular masculino, que habla de ser partícipe, hermano. Ujú. Y aquí efectivamente es como refiere la hermana Quinonos. Es la parte donde dice que también hay que Pedro dice lo que decíamos, ¿no? Es decir, anciano, en primer lugar, testigo de los padecimientos, y luego también quinonos, o sea, partícipe de la gloria que está a punto de ser revelada. Eso refiere la hermana. Su comentario, pues bueno, con un símil que la hermana pone como ejemplo. Y bueno, pues es lo que la hermana nos comparte. ¿Qué opinas? Pues muy, muy interesante Uh-huh. la observación de que es un verbo por una parte, sustantivo por otra, y la manera como interpreta, en mi opinión, correctamente uno y otro. Perfecto. Muchas Gracias, gracias, hermana. Dayana.
Nuestro hermano Nardo Villarroel dice, el que cuida como lo hace una enfermera, pregunta, por citar un ejemplo, dice el hermano. Pues yo creo que sí, el que cuida, porque a veces a Eso lo algunos se escribió les olvida, por los ancianos. sí, a algunos se les olvida cuidar, ¿verdad, hermano? Sino nada más dirigir, pero bueno. Adelante, Ahí hermano. escribió. Pregunta comenta nuestra hermana Emma Castillo. Hermanos, entonces anciano en su aplicación, se trata más de hermanos con experiencia, probidad, sabiduría y madurez que de la edad. Así es, hermana. Ujú, En algunos contextos claramente se refiere a personas de edad, ujú. ¿verdad? En otros, así como usted lo está señalando aquí. Dice nuestro hermano Daniel Saavedra. Dice, amados hermanos, muchas gracias por este excelente análisis. Me parece que ha sido muy valioso el énfasis que ustedes han puesto en la explicación de la palabra griega. Él cita la palabra griega sin presbíteros, que quiere decir ancianos juntamente con, le pone la preposición sin, nomás que aquí ya por el como está construido le pone una M, o sea, sin presbíteros significa anciano yo juntamente con. O coanciano, dice aquí. Exactamente. Dice que si no me equivoco pueda traducirse como coanciano. Sí, esa es la idea. Sin presbíteros es la palabra presbíteros con una preposición, la preposición sin, aquella que hemos platicado como juntamente con Cristo y crucificado, y esa es la preposición. Dice, este término me muestra la profunda Ujú. humildad de Pedro, quien a pesar de su autoridad como apóstol y testigo de los padecimientos de Cristo, se coloca como un igual entre ellos. También fue verdaderamente edificante toda la explicación que permite contextualizar el hermoso significado de anciano en las escrituras, una joya de gran valor espiritual. Que el Señor les bendiga y les siga fortaleciendo en todo. Muchas gracias, hermano. Gracias Muchas gracias, hermano. por su aportación y que Dios los guarde, hermano. Adelante, mi querido hermano. Nardo Villarroel nos dice, clero y laicos, me explotó la cabeza. Esta ha sido una división que ha hecho la iglesia institucional desde la Edad Media, desde antes de la Edad Media para acá, para distinguir a los ministros ordenados del resto de los hermanos. Y hay un toque, creo yo, hasta peyorativo aquí. Hay una, hay una exaltación indebida porque la igualdad entre los hijos y las hijas de Dios ha sido más que bien establecida en el Nuevo Testamento. Recordamos, por ejemplo, que todos aquellos que están revestidos de Cristo, que están bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo y ya no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, no hay judío ni gentil. O sea, toda clase de distinciones que circulaban en la sociedad caída adámica ya no existen entre los creyentes, entre esta nueva comunidad de Dios. Entonces, volver a establecer diferencias, volver a decir hay unos más que otros, porque miren, los que realmente eran más en un sentido humano, como decía nuestro hermano Daniel, ¿verdad? Aquellos que habían sido participantes de los sufrimientos, testigos de los padecimientos de Cristo, o como nuestro hermano ha señalado repetidamente, el ser testigo ocular. Esto lo sitúa, podemos decir, humanamente hablando, podrían ellos sentirse como mejores o superiores que otros, o como Pablo que fue llevado al tercer cielo para escuchar palabras inefables, y que si de alguna manera esto le causaba a Pablo un sentimiento de superioridad, el Señor se encargó maravillosamente de enviarle
aguijón en la carne Para bajar los ánimos. para bajar los ánimos, ¿verdad? Y saber que efectivamente no hay diferencia y que ser revestido de Cristo es el privilegio más grande que un ser creado puede recibir. No hay algo más arriba. Ujú. Y si todos los hijos y las hijas de Dios hemos recibido esto, entonces bajo ninguna circunstancia hay nada de qué gloriarse entre unos y otros. Bien. ¿Verdad? Y que esta gente de la Edad Media hable de cleros y laicos sencillamente, pues nos damos cuenta de cuánto había caído, cuánto se había desplomado, si es que alguna vez fue verdaderamente iglesia de Cristo. Todas estas iglesias o pseudo iglesias que surgieron, pues yo creo que desde los días de Ignacio de Antioquía y de otros que dijeron barbaridades, señalando diferencias entre hermanos. Bueno, Bueno, sigue diciendo nuestro hermano Daniel Saavedra: estimado hermano, muchas gracias por la impresionante, breve y concisa cronología del tema del clero. ¿Alguna literatura que recomiende para investigar sobre el tema, mi querido hermano José Antonio Septién? hermano, yo tengo un artículo que traduje hace ya tiempo del hermano John Sens, Sí, que sí. se llama El predominio de un solo obispo. Ujú. Yo no sé, mi querido hermano Armando, si pudiésemos colocar este artículo muy bueno, otro también muy bueno de John Sens que se llama Cuatro cambios dramáticos en la Iglesia de Cristo, que pudiésemos ponerlos en la página, yo no sé cómo. Mándamelos, hermano, y yo hago el intento. Te los voy a mandar con mucho gusto, hermano Daniel. Le voy a enviar estos dos artículos. Han de ser unas 30 y tantas páginas, 30 y tantas cuartillas, para que pueda usted entrar en un poquito más. Lamentablemente no hay información así como para decirle en español tenemos tal y cual y tal libro. Son más bien artículos que han sido escritos así, como con fines de Bueno, divulgación. citaste a Ignacio de Antioquía, hermano. ¿Dónde puede el hermano leer a Ignacio de Antioquía? Bueno, mi querido hermano, pues ¿No está dentro de los padres de la iglesia de Lightfoot? está dentro de los padres de la iglesia. Philip Schaff tiene toda una colección vastísima de los padres apostólicos, que son un Ujú. montón de volúmenes, hermano Saavedra, pero están en inglés y no sé qué tan accesibles sean, si usted puede leer en inglés. El otro punto es cómo pudiera usted hacerse de estos en este momento. No sé si en Amazon, tengo idea de que en Amazon existe esta colección, pero es un viaje largo, déjeme decirle. Entrar a los famosos padres apostólicos, bueno, puede significarnos ¿Te puedes preguntar cómo es posible que estos digan que vivieron con los apóstoles, no, hermano? sí, sí, no, no, no. Cuando comenzaron a desvariar, la famosa Didaje, ¿te acuerdas? Sí, Un escrito del año 150, del siglo II. del siglo II, donde dice que era que la limosna salva. Ujú. Entonces, cuando lee uno estas cosas, dice que pronto abandonaron la enseñanza de los apóstoles, no todos, pero un buen número, y llegaron pues, arribaron a estas cosas tan extrañas. Eso viene en el tomo de Lightfoot, ¿no, hermano? Sobre los padres apostólicos. Sí, creo que la editorial, Librona, sí. déjame ver, yo tengo esta edición de los padres apostólicos Ujú. de la editorial Bach.
o sea, Ujú. Biblioteca de Autores Cristianos, no sé, Biblioteca de Autores Cristianos, el tomo 65, sección de los famosos padres. Biblioteca de Autores Cristianos. Ah, caray, Ahí mero. ahí mero. Ujú. Aquí tiene usted, por ejemplo, en este tomo, escritos antiquísimos como son em, introducción a la primera carta de, bueno, aparte de las introducciones, la primera carta de Clemente a los Corintios, la segunda carta de Clemente a los Corintios, o Corintios, perdón, introducción a las cartas de San Ignacio Mártir. Este es el famoso Ignacio, mi muy querido hermano, Ignacio de Antioquía, que escribió unas cartas a los efesios, a los magnesios, a los tralianos, a los romanos, a los filadelfios y otros. Y hay unos apéndices bastantes. Luego tenemos la introducción a la carta y martirio de San Policarpo, Policarpo de Esmirna, introducción a la carta de Bernabé, introducción a los fragmentos de Papías e introducción al pastor de Hermas. Todos esos padres apostólicos. Todos estos llamados padres apostólicos, que luego se pregunta qué tan apostólicos eran. Pasa, ¿verdad, hermano? No, pero hay uno del iFood en español también, hermano, que recupera algunas cosas de los padres apostólicos. Ese no es tan difícil de conseguir. Yo no estoy ahorita donde están mis libros, pero este, pues ya después. Bueno, sí les recomiendo, ojalá que mi hermano Armando pueda poner ahí los dos artículos. Sí, de John Sense. Tú Están me en los formato mandas y yo hago todo lo posible por montarlos ahí. ¿Te parece, mi querido hermano? me parece magnífico y ojalá sí le parezca también a nuestros hermanos Eh, este, esta noche. dice Nardo Villarruel, dice que se encuentra en el municipio de Guadalupe, en Monterrey, Nuevo León, México, pero que es venezolano. pero soy venezolano. Bueno, pues Finalmente, nuestra hermana Emma Castillo dice, hermanos, no sé por qué no me da la función de ponerles mi emoji, pero aquí les va y nos manda un corazoncito de que le encanta. A veces así son las computadoras, hermana. Pregúnteme a mí a veces cómo batallo aquí con este asunto. Pero bueno, vamos a pasar a aquellos hermanos que nos mandan un emoji, como son nuestro querido hermano Roberto Magaldi, nuestro hermano Fabián Lizana, nuestra querida hermana Beatriz Garacino, siempre presente, nuestro hermano Orión Pérez y nuestra hermana María Beatriz Escampini. A todos ellos un fuerte abrazo por compartir con nosotros esos emojis, y a todos los hermanos que han escrito excelentemente acerca de lo que hemos estado platicando. Creo que ahora sí nos colgamos un poquito, ¿verdad, hermano? sí, Pero no pasa nada. Nunca lo hacemos, hermano. Pues bueno, damos por terminada la charla bíblica de este 17 de septiembre del 2025. Hermanos, reciban un cordial saludo y sí. un afectuoso abrazo fraternal en Cristo, mi querido hermano José Antonio Septién y un servidor Armando González. Nos despedimos de ustedes, queridos hermanos. Que tengan las muy buenas noches y que Dios los guarde, hermanos. Buenas noches, hermanos.